Era el 1 de octubre de 1969. Aquella tarde era la primera vez que sacaba documentos de alto secreto de la caja fuerte que tenía en la corporación Rand. Eran cientos de páginas. Pero la investigación completa se componía de 47 volúmenes y 7.000 páginas. Mi plan era fotocopiarla entera para revelar la historia secreta de la guerra de Vietnam al pueblo estadounidense. The FBI was trying to find out who gave the New York Times a copy of the Pentagon's secret study. Cayó como una bomba. Cuando el New York Times publicó los informes del Pentágono, se armó un gran revuelo en todo el país. This is an attack on the whole integrity of government. If whole file cabinets can be stolen and then made available to the press, you can't have orderly government anymore. A name has now come out as the possible source of the Times Pentagon documents. It is that of Daniel Ellsberg, the top policy analyst for the Defense and State Departments. I think it is time in this country to quit making national heroes out of those who steal secrets and publish them in the newspaper. Era nuestro primer año de matrimonio y cabía la posibilidad de que lo encerrasen en la cárcel para el resto de su vida. Nos sentíamos realmente como en medio de una crisis de seguridad nacional. Henry Kissinger dijo que el doctor Daniel Ellsberg era el hombre más peligroso de Estados Unidos y había que detenerlo. La mañana del 4 de agosto de 1964 empecé a trabajar en el Pentágono bajo las órdenes del secretario de Defensa Robert McNamara. Ya en mi primer día de trabajo se cernía el desastre. Llegó un telegrama que informaba del ataque que estaban sufriendo los buques de guerra estadounidenses en el Golfo de Tonkin, en Vietnam del Norte. Yo me enteré cuando vi que mi jefe estaba con McNamara eligiendo objetivos para vengarse de Vietnam del Norte. Seguían llegando telegramas a cada minuto. Se habían lanzado 3 torpedos, luego 7. Adoptábamos tácticas evasivas. A la 1:30 de nuestra hora, llega otro cable del comodoro de los 2 buques atacados que dice: suspendan las órdenes. Dudamos que la información sobre los ataques con torpedos sea verídica. Renewed hostile actions against United States ships on the high seas in the Gulf of Tonkin have today required me to order the military forces of the United States to take action in reply. Según pasaban los días, parecía estar cada vez más claro que no se había producido ningún ataque. I shall immediately request the Congress to pass a resolution. El presidente Johnson estaba dispuesto a evitar una victoria comunista en Vietnam del Sur. Tergiversó los hechos del incidente del Golfo de Tonkin para persuadir al Congreso y que le concediese una autoridad sin restricciones en el uso de la fuerza militar. Así empezó una guerra que duraría otros 11 años. Senator Fulbright, you moved the Tonkin resolution through the Senate. Did you know anything about this? I accepted the story given to us by the President and Mr. McNamara and Mr. Rusk, and I believe General Wheeler. I had no reason at that time and under those circumstances to doubt the validity, the truthfulness of this whole operation. We still seek no wider war. Que la intentaban evitar. De lo que me iba enterando día tras día en el Pentágono es de que la guerra era nuestra máxima prioridad. Se estaba preparando una gran guerra para justo después de las elecciones. It's a war that I think ought to be fought by the boys of Asia to help protect their own land. And for that reason, I haven't chosen to enlarge the war. Aquella fue una mentira premeditada. Lo sabíamos todos dentro del gobierno y no lo revelamos a la prensa ni a la opinión pública ni al electorado durante las elecciones. Fuimos miles de personas, entre ellas yo, las que lo guardamos en secreto. Much has been written about the war in Vietnam, but little has made us understand what it is really like.
My guest today, David Halberstam, Tenía un programa de radio que se escuchaba por todo el país. En ese momento me encontraba en Washington, D.C., haciendo entrevistas a congresistas y miembros del gobierno. Y un amigo me organizó una fiesta en la que invitaba a amigos suyos. Me dijo: voy a invitar a un amigo, pero no te acerques a él. Es inteligente, pero peligroso. Se refería a que era mujeriego y se acababa de divorciar. Cuando llamó a la puerta, la luz baja del techo le iluminaba sus ojos azules y me quedé con la boca abierta. ¡Qué guapo era! En ese momento pensaba que Patricia estaba por encima de mis posibilidades. Trabajaba todos los sábados 12 horas y los domingos mediodía. El primer día libre que tuve en el Pentágono, se me ocurrió llamarla y le dije: mañana lo tengo libre y me gustaría ir a ver los cerezos en flor. Pero yo tenía que cubrir la manifestación por la paz para la radio. Estaba trabajando 70 horas a la semana para la guerra y yo no podía pasarme mi primer día libre en una manifestación contra la guerra. Pero al final fuimos e hicimos una marcha alrededor de la Casa Blanca. Yo le llevaba su magnetofón y recuerdo que pensaba: como mañana salga en una foto en el Washington Post, me va a resultar un poco difícil explicarlo. Me encontré con una pareja amiga que eran liberales radicales y el marido me dijo: ¿cómo puedes estar saliendo con alguien que trabaja en el Pentágono en favor de la guerra? A principios de 1965, la guerra de Vietnam estaba a punto de extenderse y yo era uno de los que la planificaban. El secretario de Defensa, Robert McNamara, me había ordenado que reuniese ejemplos de las atrocidades cometidas por el Vietcong. Con esa información, el secretario pensaba convencer al presidente Johnson para que lanzase una campaña de bombardeos sistemáticos en Vietnam del Norte. Yo me opuse personalmente a la táctica de bombardear el norte, pero una orden de McNamara era como si viniera directamente de Dios. Mi personal en Vietnam se encargó de reunir los datos. Le comuniqué al coronel que necesitaba entregárselo al presidente antes de las 7 de la mañana siguiente. Necesitaba detalles de las atrocidades perpetradas por el Vietcong en cualquier parte de Vietnam. Y sobre todo quería detalles de lo más desagradable que hubiesen sufrido los norteamericanos. Le dije al coronel: necesito sangre. A principios de los 60, Dan Ellsberg era un líder. Y si no era el líder, era uno de los jóvenes cerebros de la guerra. La bomba atómica había cambiado mucho. Y los militares sabían que necesitaban ideas nuevas. Así fundaron RAND y la llevaron de forma deliberada a la costa oeste de Estados Unidos para que estuviese fuera del alcance de la gente entrometida de Washington. Allí básicamente se alentaba a concebir ideas nuevas y a pensar a lo grande. Dan impresionaba a la gente. Era listo, con imaginación, un gran técnico. Empleaba muy bien la lógica. Aprovechaba ideas sacadas de cualquier parte. Era capaz de sacar ideas hasta de un cuento. En Harvard hice un trabajo sobre la toma de decisiones en situaciones de incertidumbre. En la corporación RAND analicé la hipótesis más peligrosa de la historia de la humanidad: si lanzar o no misiles nucleares ante una posible amenaza incierta. La cuestión clave en la que se centró Daniel fue si había que ir a la guerra, cuál era la forma menos peligrosa de hacerlo, quién tomaría las decisiones, cómo se comunicarían las decisiones y cuáles eran las opciones que tenía el presidente. Hacia las 4 de la mañana conseguí lo que necesitaba.
El coronel me dijo, nos acaban de informar de que han capturado y asesinado a 2 asesores estadounidenses. Le pedí que me diera detalles explícitos para que resultase más dramático. El coronel me dijo que los cuerpos presentaban señales de haber sido arrastrados, probablemente con cadenas. Y yo le dije, muy bien, necesitamos más cosas así. ¿Has encontrado alguna otra cosa parecida? Pero este fue el único incidente contra ciudadanos estadounidenses que encontraron. Puede que hubiera sido el único de la guerra de Vietnam hasta ese momento, pero con uno era suficiente para hacer el informe. A las 6:30 de la mañana ya lo tenía preparado. Poco después de las 9, McNamara volvió de la Casa Blanca y le dijo a mi jefe que me diera las gracias por la información y que era justo lo que necesitaba. Que yo recuerde, este fue el acto más vergonzoso de todos los que hice, y en un momento crítico, ayudar a McNamara a convencer al presidente con la información que yo le di para iniciar una campaña de bombardeos sistemáticos a los que yo me oponía completamente. Dan Ellsberg vivía todo con una gran pasión, pero nada con más intensidad que el sentimiento de culpabilidad que sentía por todo lo que había hecho en los primeros años de la guerra. Daniel desempeñó una función importante en lo que sería la campaña de bombardeos más ridículamente desproporcionada de la historia de la humanidad. Daniel no era un simple burócrata pasivo al que le tocase vivir en la época de la guerra. Realmente creía en ella. I saw our involvement in the context of a worldwide conflict with communism, a Cold War perspective that I shared with most of my fellow officials. Vietnam, Vietnam! Vietnam, Vietnam! Creía en la teoría principal que defendía el gobierno, que ser aliados de Estados Unidos sería bueno para esa gente. Tenía su cierto lado idealista. Se suponía que en Vietnam estábamos protegiendo la democracia o la posibilidad de que existiera una democracia en lugar de una dictadura estalinista. No quería seguir desde Washington la guerra en la que estábamos involucrados. Quería estar allí. En los Marines había aprendido que para saber lo que pasa hay que estar en primera línea del frente. En el cuartel general de la división me enseñaron una tabla con los cientos de patrullas que se hacían todas las noches en esa zona. Elegí una de las patrullas de la tabla y fue en ese momento cuando el oficial superior del batallón me informó de que ya no se estaban haciendo patrullas en ninguna parte del país. La tabla era un engaño, una ilusión, como el resto de las estadísticas optimistas que se habían publicado durante años. Nuestras fuerzas vietnamistas no hacían patrullas nocturnas. Por la noche solo salía el Vietcong. El país era suyo al ponerse el sol. Estábamos muy enamorados. Fui a ver a Dan a Vietnam y en ese viaje me pidió que me casara con él. Fuimos a una fiesta en la que había una persona que había estado en Vietnam del Norte y describía las consecuencias de nuestro bombardeo. Al parecer, estaba provocando una indignación visceral. Y nos fuimos de la fiesta. Patricia, que había bebido un poco, me dijo: ¿cómo puedes estar formando parte de esto? Porque en cierto modo creo que no se daba cuenta de lo mucho que estaba contribuyendo a esa guerra. Y yo pensaba,
Estoy en contra de los bombardeos. Quiero detener los bombardeos en Vietnam del Sur. Intento hacer todo lo posible para reducir el número de víctimas y nada de eso se me tiene en cuenta. Al contrario, Patricia me considera responsable directo de la guerra. Le acusé de aquello con tanta pasión que Dan se puso a la defensiva. Me dijo que no quería estar con alguien que tuviese una opinión tan negativa de él y que no veía que estaba arriesgando su vida por intentar detener los bombardeos y de llevar la democracia a ese país. Pero es que él seguía convencido de que estaba haciendo el bien. Los compañeros con los que trabajaba, que solían ser del Departamento de Estado, eran gente a la que le encantaba el peligro, el riesgo, la aventura, como si estuviesen en una película de John Wayne. Creo que mucha gente se alista en los marines para ver si pueden estar a la altura, porque nunca se han puesto a prueba ni han podido jugar con armas. Yo quería ser soldado y los marines me ofrecían la oportunidad de serlo. Creo que yo era el único teniente primero de la segunda división de marines que tenía una compañía de fusileros y me encantaba ser el oficial al mando de la compañía. Tener a 211 hombres bajo mi responsabilidad y encargarme de su formación y de su seguridad. Aquella fue la época más feliz de mi vida a nivel profesional. Cuando me fui se mostró muy distante. Se había encerrado en una especie de coraza que no me dejaba traspasar. En ese momento pensé que no era posible. ¿Cómo iba a casarme con alguien que no me concedía en cierto modo el beneficio de la duda? Para mí, el compromiso estaba roto. I first met Ellsberg in the paddy fields of the northern Mekong Delta in mid-1966. He had a Schmeisser submachine gun in his hand. He was dressed in fatigues and he was attempting to lead an American infantry company on an attack on a sniper position in a hamlet. Dan Ellsberg then was very hawkish and very eager. And was he then a Marine? No, he wasn't. He was a civilian. A civilian, and so he was a civilian, but I asked him what the devil was he doing in the Mekong Delta with a Schmeisser machine pistol. He said he had gone there to look at how the war was going. He felt it wasn't going very well, and he wanted to see it go better. Iba en primera línea con otros 3 hombres por delante de la compañía principal para detectar posibles emboscadas. Y oímos unos disparos a nuestra espalda. Miré hacia atrás y vi a 2 harapientos del Vietcong disparando con un AK-47. You get on that position, there'd be no one there, and then you'd be hit from another clump. And I believe that bands were working us, essentially, alternately leapfrogging each other. Debían estar escondidos en el agua cuando pasamos, y ahora estaban atacando a las tropas que nos seguían. Ya no podíamos dispararles porque se encontraban en la misma dirección que nuestros propios compañeros. Now, in the course of a day like that, you get a very great respect for these people who are in effect running circles around an American battalion. I remember looking up at a sergeant as we lay after about the 15th of these incidents and saying, "Do you ever feel like the Redcoats?" And he said, "Yeah, I've been thinking that all day." Estaba empezando a darme cuenta de que no podíamos vencer a este enemigo en su propio terreno. Así no íbamos a ganar. Esta gente no iba a ceder. Al volver, íbamos en el avión de McNamara y tuve la oportunidad de darle mi informe, que tenía más de 100 páginas en letra pequeña. Al parecer no se había traído mucho para leer, así que tuve el gran placer burocrático de ver a mi superior leyendo mi informe en lugar de dejándolo en un montón. Por eso, McNamara sabía muy bien lo que yo pensaba sobre Vietnam, es decir, que estábamos estancados.
y que la situación no iba a mejor. Hacia el final del viaje me llamó a la parte del avión donde se encontraba y me dijo: Dan, estoy en medio de una discusión. Este señor me dice que las cosas están mejorando y que vamos avanzando. Y yo digo que todo va peor que hace un año. Tú eres el que lo sabe mejor. ¿Cuál es tu respuesta? Y le contesté: señor secretario, me he quedado impresionado de ver que todo sigue prácticamente igual que hace un año. Y él dijo: ¿lo ves? Eso es justo lo que estoy diciendo yo. Hemos traído a otros 100.000 soldados aquí y las cosas siguen igual. No mejoran, lo que significa que está mucho peor. Cuando aterrizamos estaba muy nublado. McNamara bajó primero y yo fui detrás de él. You asked whether I was optimistic or pessimistic. Today I can tell you that military progress in the past 12 months has exceeded our expectations. Decía que estaba muy animado por lo que había visto en Vietnam, que las cosas iban mejor ahora en todos los aspectos, que se estaban logrando avances, que todo iba mejor. Y yo pensaba: espero no tener nunca un trabajo en el que tenga que mentir de esa forma. Sabía que las grandes dudas de McNamara seguían profundizándose. En privado, abogaba por detener los bombardeos y llegar a una solución política. Pero Johnson rechazó el consejo de McNamara. En aquel entonces, McNamara tenía la misma sensación que tiene mucha gente ahora de que se había cometido un trágico error y que estábamos en medio de una catástrofe y que era importante intentar comprender cómo nos habíamos metido en semejante catástrofe. En junio de 1967, McNamara ordenó una investigación completa en el Pentágono sobre la historia de la participación de Estados Unidos en Vietnam. Fuimos a la corporación RAND y contratamos a gente que hacía investigaciones históricas. Una de esas personas era Daniel Ellsberg. Mi participación en la investigación transformaría mi vida y cambiaría la historia en un sentido que nunca hubiera imaginado. Nosotros clasificamos como de alto secreto la investigación del Pentágono y cada una de las páginas del estudio eran de alto secreto porque todo era top secret. Aunque lo que intentábamos con ello no era evitar que lo vieran los vietnamitas, a quienes les importaba un pimiento, o los rusos o los chinos, sino Lyndon Johnson. Temíamos que si el presidente se enteraba de la investigación, la detendría inmediatamente, porque Johnson sabía que McNamara tenía sus dudas sobre la guerra y pensaba que había ciertos bandos civiles en el Pentágono dispuestos a hacer todo lo posible para sacarnos de Vietnam. I don't want a man in here to go back home thinking otherwise. We are going to win. Pero el optimismo de Johnson estaba a punto de venirse abajo. En el Año Nuevo Vietnamita de 1968, un ataque masivo por sorpresa pilló desprevenidas a las tropas estadounidenses. Por primera vez, la guerra llegaba a las ciudades de Vietnam, incluida Saigón. La ofensiva del Tet fue un golpe devastador para la moral estadounidense y la opinión pública norteamericana empezó a perder su fe en la guerra. With a bold series of raids during the last 3 days, the enemy in Vietnam has demolished the myth that Allied military strength controls that country. The communists hit the very heart of Saigon. Cuando el general superior de Johnson le pidió más tropas, la noticia se filtró y apareció en el New York Times, lo que provocó un tremendo alboroto en el Congreso. I will feel that our people were badly misguided and did not understand the consequences of such a disaster. Well, we agree on one thing, that they can be badly misguided, and you and the President, in my judgment, have been misguiding them for a long time in this war. Ahora era consciente de que mi anterior actitud había sido errónea, que no estaba cumpliendo mis responsabilidades con mi país, la Constitución, la ciudadanía o las tropas, guardando ciertos secretos que habían provocado una escalada de las hostilidades. Eso había sido un error. Pero la pregunta era, ¿cómo se podrían cambiar las cosas? Me reuní con el periodista Neil Sheehan del New York Times y filtré un informe secreto de la CIA sobre las fuerzas de las tropas enemigas. La noticia salió en primera plana. Era la primera vez que me había salido de los canales oficiales para influir en el devenir de la guerra.
Dan, ¿cuándo empezaste a tocar el piano? A los 5 años y hasta que cumplí los 15. ¿Y te lo tomabas muy en serio? Durante 10 años me pasaba todo el tiempo tocando y después me pasé 40 años sin tocar. ¿Qué te pasó? Se murió mi madre. Era ella la que quería que fuese concertista de piano. El 4 de julio de 1946 íbamos hacia Denver cruzando Iowa entre sus maizales. Era un día de mucho calor y mi padre se quedó dormido al volante. El coche se salió de la carretera. Mi padre dio un volantazo y el coche se chocó de lado contra un muro. En ese lado viajaban mi madre y mi hermana. Y murieron las dos. Yo iba sentado al otro lado, detrás del conductor, y me rompí una rodilla. Tuve conmoción cerebral y permanecí en coma durante 36 horas, y luego 3 meses y medio recuperándome en el hospital. Creo que aquello me dejó la impresión de que alguien como mi padre, una persona a la que quería y respetaba como figura de autoridad, podía dormirse al volante, y por tanto había que vigilarlo. No porque fuese malo, sino porque quizá no era consciente de los riesgos. Once meses antes de aquello, cuando tenía 14 años, se produjo la destrucción de Hiroshima y Nagasaki. Aquel acontecimiento me preocupó enormemente y no me hacía presagiar nada bueno. A la confusión que sentía por aquella decisión moralmente muy cuestionable de nuestro presidente Harry Truman, a quien yo admiraba, se unía ahora la desconfianza en mi padre, que se había despistado hasta el punto de provocar la muerte de mi madre y de mi hermana. I shall not seek, and I will not accept the nomination of my party for another term as your president. Never has so much power been used so ineffectively as in Vietnam. Después de la ofensiva del Tet, el apoyo a la guerra cayó en picado y Johnson se retiró de la carrera presidencial en 1968. I pledge to you, we shall have an honorable end to the war in Vietnam. Richard Nixon ganó las elecciones prometiendo una paz con honor. La opinión pública pensaba que tenía algún plan secreto para finalizar la guerra. Henry Kissinger defendía en ese momento la necesidad de salir de Vietnam en un plazo de tiempo prudencial. Y eso era radicalmente diferente del punto de vista al que nos tenía acostumbrados la clase dirigente. Al decir que tendríamos que marcharnos y que solo pedíamos que no nos dejasen en ridículo tomando el poder inmediatamente, nos dejó a mí y a casi todo el mundo con la falsa impresión de que Nixon pensaba también de esa forma. Pero Nixon no llegó a pensar de esa forma ni por asomo. Yo le había dado a Kissinger una serie de opciones que había redactado en la Corporación Rand. Eran 6 o 7 alternativas relativas a Vietnam para que las tuviese en consideración en su primer Consejo de Seguridad Nacional con Nixon. Y me dijo, Dan, ninguna de las opciones que me propones es de victoria. Y yo le contesté, es que no hay ninguna opción de victoria. Podrías doblar el número de tropas y conseguirías apaciguar un poco las cosas, pero solo hasta que se marchasen. Podrías usar armas nucleares y matar a toda la gente, pero yo a eso no lo llamaría victoria. Por lo tanto, yo no veo ninguna forma de ganar aquí. Aproveché aquella oportunidad para decirle lo que pensaba desde hacía mucho tiempo sobre lo que significa entrar en este mundo de secretismo. Le dije, Henry, vas a tener acceso a un montón de información secreta que no sabías ni que existía. Y eso te va a provocar diferentes estados de ánimo. Primero, te vas a sentir eufórico por tener a tu disposición toda esa información de la que desconocías su existencia. Después te sentirás tonto por no haber sabido todo esto antes. Pero no te sentirás así durante mucho tiempo. Muy pronto empezarás a sentir que el resto de la gente es tonta. Pensarás, ¿qué me diría este experto si supiera lo que sé yo? Y al final, terminarás por no escucharlos.
Creo que todo el mundo pensaba que se había elegido a Nixon para poner fin a la guerra y que lo iba a hacer. Pero yo enseguida tuve claro que no lo iba a hacer. A finales del verano del 69, Mort Halperin estaba trabajando para Kissinger en la Casa Blanca y dijo: no solo se va a quedar allí, sino que amenaza con intensificar la guerra. En agosto de 1969, leí por primera vez el principio de la investigación de McNamara. Conocer la guerra desde su principio me afectó más de lo que hubiera imaginado. Cambió totalmente mi punto de vista sobre la legitimidad de la guerra. Me di cuenta de que había sido una guerra estadounidense desde el principio. El presidente Truman financió a los franceses para recuperar su excolonia, a pesar de que sabía que los franceses luchaban contra un movimiento nacional que tenía el apoyo del pueblo. The cost of defending freedom, of defending America, must be paid in many forms and in many places. Eisenhower apoyó a un dictador brutal para suspender las elecciones convocadas según los acuerdos de Ginebra de 1954. Nos oponíamos a unas elecciones y al mismo tiempo fingíamos apoyar la democracia. We are attempting to help Vietnam maintain its independence and not fall under the domination of the communists. Kennedy mintió al pueblo y al Congreso diciendo que solo necesitaríamos asesores, a pesar de que sus propios expertos militares le habían dicho que perderíamos Vietnam del Sur a menos que enviásemos inmediatamente unidades de combate. We still seek no wider war. Ahora veía que Johnson había seguido la misma costumbre de mentir que sus antecesores. Todos los presidentes querían evitar el estigma de dejar Indochina en manos comunistas bajo su mandato. No es que estuviésemos en el lado de los malos, es que nosotros éramos los malos. Era un crimen desde el principio, realizado por 4 presidentes distintos, según revelaba esta investigación. Y ahora, un 5º presidente iba a hacer lo mismo sin que se vislumbrase el final. Los cientos de miles de personas que estábamos matando eran un homicidio injustificado, y yo no conseguía distinguir entre eso y el asesinato. Había que terminar con los asesinatos. Henry, you don't have any idea. The only place where you and I disagree the present time is in regard to the bombing. You're just not that concerned about the civilians, and I don't give a damn. I don't care. I'm concerned about the civilians because I don't want the world to be mobilized against you and to put Él procedía de una máquina burocrática de guerra enormemente poderosa. Y, por tanto, su forma de pensar procedía también de esa misma máquina. Tenía que empezar a cuestionar sus propios actos del pasado. ¿Qué hice? ¿A dónde iba? ¿Qué significa esa foto con un rifle en la mano? Fui a una conferencia para conocer a gente que había practicado la resistencia pacífica en su vida. Un amigo mío me dijo que había sido trotskista, un organizador laboral. Y yo pensé, ¿cómo se vuelve uno trotskista? Y me dijo, es como con cualquier cosa, conocí a una chica. Sí, es verdad. Yo conocí a una chica en India que había seguido a Gandhi. Una vez le oí decir, vengo de una cultura en la que no existe la palabra enemigo. Y a mí me parecía que vivir sin la palabra enemigo era como prescindir del concepto del cero en la aritmética. Por sus preguntas, intuí que tenía verdaderos deseos de aprender, porque había visto ciertas cosas en el mundo que no le gustaban y que deseaba que desapareciesen. Y creo que aquel era el vínculo que tenía con lo que intentábamos hacer nosotros. Me vi repartiendo octavillas en esta manifestación y en un principio me sentí ridículo.
Creo que se me notaba lo que estaba pensando y pensaba, ¿qué estoy haciendo aquí? No sé a qué viene todo esto. Sabía que si alguno de mis colegas de RAND o el Pentágono se enteraba de lo que estaba haciendo, pensaría que me había vuelto loco. Quienes más me impresionaron por estar dispuestos a pagar un precio personal fueron los jóvenes a quienes encarcelaron por negarse a ser reclutados. Uno de ellos en concreto, Randy Keeler, iba a dar un discurso. Me presentaron a una persona cuyo historial no encajaba mucho con el del resto de los asistentes allí. Y esa persona era Dan. Habló de los motivos personales que le llevaron a dejar Stanford para unirse a la Liga de Objetores de Conciencia contra la Guerra. Imagínense a un joven de 25 años que se enfrentaba a 5 acusaciones que tenían una pena máxima de 5 años cada una. Cuando me dijo, nuestro amigo Bob entró ayer en la cárcel, se le quebró un poco la voz, pero siguió diciéndome, hace una semana fue David Harris, el marido de Joan Baez, quien fue a la cárcel. Y yo estoy muy contento de unirme a ellos. Pero no estoy preocupado porque sé que el resto de vosotros continuaréis la lucha. En ese momento, todo el mundo estaba aplaudiendo en pie y llorando. Y yo lloraba también. Salí del auditorio y encontré unos servicios de caballeros que estaban vacíos. Me senté en el suelo y me puse a llorar como un niño. Estuve así un buen rato, más de una hora. Se me pasaron por la cabeza varios pensamientos. Uno de ellos era que lo mejor que podían hacer los jóvenes en nuestro país era ir a la cárcel. Cuando te oí decir las palabras, voy a ir a la cárcel, sentí como si me dividiesen la cabeza en dos con un hacha. Porque realmente era como si mi vida se hubiera dividido en un antes y un después. Y esa vida del después es como he vivido hasta ahora. Pasado un buen rato, me levanté, me lavé la cara y creo que luego seguí llorando un poco más. Pero después pensé, ¿qué puedo hacer para ayudar a que termine la guerra ahora que estoy dispuesto a ir a la cárcel? This trick is called the square circle. Square. Una de las cosas en las que sobresalía Dan era en la dureza con la que se juzgaba a sí mismo. Era la persona que más atormentada estaba de cuantas había conocido. No paraba de pensar cómo he podido hacer lo que he hecho. Quizá es que hacía poco que se había dado cuenta de ello. Pero poco a poco iba encajando las piezas de esa investigación de la que yo nunca había oído hablar. No se trataba de una poción mágica, sino de algo tan revelador que era capaz de cambiar tu punto de vista. Dan podía haberse convertido en un radical porque iba camino de ello. Pero era una persona que siempre elegía el término medio. Vino a buscarme a la corporación RAND y me pidió que le contase toda la información militar que había sobre Vietnam. Y yo le dije, vale, pero vas a tener que sentarte. All the Vietnamese have ever wanted is self-determination, really. Había estado en Vietnam un par de años y tenía un punto de vista mucho más radical que yo en ese momento. Tuve una larga charla con él en RAND y me gustó. Es una persona muy agradable, es comunicativo, simpático y muy listo.
Había renunciado a la antigua cohorte de personas que tenía en la corporación RAND y venía a verme a mí. Venía todos los días a mi oficina. Salíamos a cenar juntos, incluso con parejas. Y la gente murmuraba porque él había sido uno de los jefes. Escribió informes que acabaron por costarle su puesto de trabajo. Habló sobre la tortura y otra serie de temas que no gustaron. Cuando se fue de RAND, escribió sobre las mentiras que había visto en sus investigaciones, sobre todas las mentiras que había en general. Yo le conté que conocía una investigación donde aparecían mentiras a muy alto nivel. Le dije, Dan, deberías filtrarlo a la prensa. Guardar silencio sobre lo que había leído y oído me convertía en cómplice. Ellos no eran los únicos que habían mantenido en secreto todas esas decisiones ante el pueblo estadounidense. Yo también había guardado el secreto. En un principio yo había sido un mero observador, un científico social de la corporación RAND, interesado en conocer los procedimientos internos del gobierno. Pero mi función era la de participar, incluso cuando realizaba críticas internas. Después de presentar mis objeciones, me quedaba observando y participaba en definitiva, porque seguía realizando los trabajos que me asignaban. Henry David Thoreau dijo, da tu voto entero, no solamente el papel, sino el de toda tu influencia. ¿Y si estaba dispuesto a renunciar al acceso a información secreta, a mi carrera, a mi contacto privilegiado con la cúpula? ¿Y si renunciase a todo eso? ¿Y si estaba dispuesto a arriesgarme a que me procesaran? Así que pensé, tengo miles de páginas de documentos en la caja fuerte que desmienten toda esta sarta de engaños. No voy a seguir participando en este sistema de mentiras. Fui a ver a Tony y le dije, ¿recuerdas lo de la investigación que te conté? La tengo y voy a revelarla públicamente ahora mismo. ¿Quieres ayudarme? Me preguntó si podía conseguir una fotocopiadora y le dije, conozco el lugar perfecto. Empecé a fotocopiar la investigación de McNamara en otoño de 1969. Todos los días, cuando trabajaba en RAND, me metía varios volúmenes en mi maletín para llevármelos a casa. Cuando pasaba por delante de los guardias de seguridad, se me aceleraba el pulso. No podía evitar pensar en el montón de acuerdos de confidencialidad que había firmado a lo largo de mi carrera en el gobierno. La tarea parecía interminable. Muchas veces trabajaba toda la noche y por la mañana temprano volvía a poner los documentos en mi caja fuerte de RAND y me marchaba a casa. Vivía en una playa estrecha de Malibú. Me encantaba hacer body surf y me metía en el agua todas las mañanas antes de irme a dormir. Recuerdo que cuando estaba nadando y viendo el amanecer tras las montañas de Malibú, entre las olas que tanto me gustaban, pensaba, ¿cómo puedo estar haciendo esto? ¿Cómo puedo estar arriesgándome a perder todo esto? En ese momento yo tenía 13 años. Me contó que había una historia secreta sobre la guerra del Vietnam que él había leído, que la había fotocopiado y que había decidido filtrar otra copia de ella al Congreso de los Estados Unidos. Me dijo que sería un acto de desobediencia civil y me preguntó si quería ayudarle. Yo no pensaba que pudiese necesitar mi ayuda, pero esto era arriesgado y muy importante para él. Y también le parecía importante que participase yo de alguna forma. Creo que fue esa misma tarde cuando empezamos a fotocopiar los documentos del Pentágono. Mis hijos se vieron involucrados en un sentido del que yo no era consciente. Su madre, mi anterior esposa, pensaba que había hecho muy mal involucrando a mis hijos en esto.
Sin embargo, yo pensaba que les había dado la oportunidad de participar en algo que sería histórico. Yo no sabía cuándo iban a detenerme, pero pensé que sería en cuestión de semanas y que probablemente no podría volver a ver a mis hijos más que a través de un cristal. Yo quería que mi hijo, que tenía 13 años, viera que estaba haciendo esto porque me parecía lo más honrado y moralmente correcto, no porque me hubiera vuelto loco. Recuerdo una noche en la que Mary, mi hija, que solo tenía 10 años, participó. Se quejaba porque la había dejado en el coche y se vino con nosotros. Le di algo para que nos ayudara. Tony hacía las fotocopias, Robert las cotejaba y Mary cortaba la frase Top Secret de la parte superior e inferior de las páginas. Trabajábamos sin parar hasta que un día de repente llamaron a la puerta. Llamaron a la puerta de cristal que había a mi lado y vi a 2 policías enormes uniformados. Era la policía de Los Ángeles. Recuerdo que pensé, qué gente más eficiente. Y se encontraron con esta escena familiar, con mi hija de 10 años y mi hijo de 13 años. Antes, tapé un poco la fotocopiadora, cogí la tapa y la puse sobre los documentos. Limpié un poco por encima y finalmente abrí la puerta. Le dijeron que se le había vuelto a disparar la alarma y mi padre les dijo, perdón, tengo que aprender a manipularla. Y le respondieron, vale, pero tenga más cuidado. Y aquel policía que miraba a través del cristal estaba contemplando el crimen del siglo. Crimen entre comillas, por supuesto. Y nunca se dio cuenta de ello. Al menos no volví a saber nada de él. La investigación constaba de 47 volúmenes y 7.000 páginas. Tardaría meses en fotocopiarla. Tenía mi esperanza puesta en el Congreso. Llevé los documentos a los detractores más abiertamente en contra de la guerra. Seguro que ellos se alegrarían al verlos y querrían divulgarlos públicamente. The people that I needed to talk to or somehow to reach were the ones who had been saying they had been against the war for years while I was supporting the war, longer than me, who said that they saw through the war, that they saw that it was wrong, and what I wanted them to do now, and what I still want them to do, and what they still can do, is to act. Pero nadie hizo nada. Y mientras la guerra iba a más, hasta que oí un discurso del congresista Pete McCloskey. Dije, creo que no nos están diciendo la verdad sobre Vietnam. Y les dije algunas de las cosas que acababa de ver un mes antes. Reveló información sobre el bombardeo secreto de Laos. Además, era un representante de Estados Unidos que empleaba la palabra mentiras. Por fin, había un hombre que tenía suficientes agallas para aprovechar algo de los documentos. Y me pasaron una nota en la que decía, es verdad lo que dice, yo dispongo de información que demuestra que es verdad. Me dijo que le gustaría hablarlo conmigo, pero se tenía que marchar enseguida, aunque si quería ir con él, podríamos hablar de camino. Para que vean lo desesperado que estaba en ese momento, fui capaz de pagar un billete de avión a California solo para poder hablar con este congresista. Sentía con pasión lo que decía, con intensidad, creo que es la palabra más correcta para describirlo. No sonreía y me hablaba muy en serio, deseaba que comprendiese la importancia de estos documentos. En ese momento pensaba, y ahora lo pienso más que nunca, que esos documentos ejercían un gran poder para atraer la atención y ser tomados en serio como ninguna otra cosa. Creo que al saber que eran documentos de alto secreto, dudábamos sobre nuestro derecho a leer o revelar ese tipo de información. Pero aquella era toda una revelación. Entonces fui a declarar ante el comité Fulbright y después me acerqué al senador y le dije, tengo un montón de papeles que de divulgarse podrían volcar la opinión pública en contra de la guerra. Y me contestó, ya lo sé. A mí me han entregado otro juego. El Congreso había actuado siempre con timidez por deferencia al Poder Ejecutivo y por el miedo a ser llamados antipatriotas. El miedo a ser acusados de revelar secretos militares, etc. Y esa tradición era tan fuerte que incluso los senadores y congresistas que estaban en contra de la guerra no querían tener nada que ver con los documentos que les había ofrecido Dan Ellsberg.
Yo le había contado a mi anterior esposa lo que estaba haciendo. Ella se lo dijo a su madrastra, quien al parecer se lo contó al FBI. Y el FBI fue a ver a Harry Rowan, el presidente de la corporación RAND, que me había permitido el acceso a los documentos del Pentágono. Su opinión, en ese momento, es que yo no había incumplido ninguna ley si se los había entregado al Senado. El Senado tenía derecho a verlos, pero esperaba que el FBI no tardaría en venir a por mí. Había cambiado de forma radical su perspectiva sobre la guerra y yo lo sabía. Sabía que había cambiado. Era nuestro primer año de matrimonio y que había la posibilidad de que lo encerrasen en la cárcel para el resto de su vida. Me dio unos cuantos documentos para que los leyera. Me quedé horrorizada de la frialdad, la forma de calcular y, en particular, las expresiones que usaban los torturadores. Frases como, hay que darles otra vuelta de tuerca a los norvietnamitas, o vamos a probar la tortura del cubo de agua. Y yo pensaba, ¿cómo pueden hablar en estos términos los líderes de nuestro país y después engañar al pueblo estadounidense? Recuerdo que me puse a llorar porque sabía que los tenía que divulgar. Salí con lágrimas en los ojos y le dije, hazlo. Entré en la habitación del hotel donde habíamos quedado y Neil me dijo, Rick, mira lo que hay aquí. Era impresionante. Los mismísimos documentos de alto secreto de gente como Earl Wheeler, el general Westmoreland, Johnson o Taylor. Veías cómo Kennedy había enviado tropas violando el Acuerdo de Ginebra, que Johnson concentró las fuerzas antes de lo que había dicho. Recuerdo cuando estaba escribiendo el artículo. Esta gente nos mentía impunemente y aquí estaba la prueba en blanco y negro, la verdad sin refutación posible. Los directores comprendieron de inmediato que este asunto era muy delicado y debía mantenerse en secreto. Por ello decidieron sacarlo todo de las oficinas del New York Times y alquilar una suite en el Hilton. Había que tomar un montón de decisiones difíciles e importantes y teníamos que conocer bien el material antes de tomarlas, por lo que necesitábamos tiempo. Ellsberg no podía entender eso. Ellsberg nos presionaba constantemente. No paraba de preguntar, ¿cuándo van a publicar esto en el Times? ¿Lo van a publicar al final? ¿Van a hacer un gran reportaje? ¿Cuándo lo van a hacer? Como fuente de información que era, me consideraba parte del equipo en cierto sentido. Éramos como un equipo defensor de la primera enmienda que trabajaba unido con la misión de informar al pueblo. Aunque ellos no me consideraban parte del equipo. Cuando alguien nos daba material, era cosa nuestra decidir qué hacer con ello, cómo plantearlo, qué usar, o si usarlo o descartarlo. En mayo del 71, se organizó una manifestación en Washington para que la gente cometiese actos de desobediencia civil, bloqueando calles, bloqueando puentes y haciendo todo lo posible para interrumpir la vida en Washington y expresar su indignación contra la guerra. En otras palabras, el rechazo de la guerra era más intenso. Tuvimos reuniones en mi casa con una serie de personas y Noam Chomsky, Dan Ellsberg y yo decidimos ir a Washington. Formamos una especie de grupo afín. Pero Dan Ellsberg era como el líder del grupo. Él tomó el mando y nos decía cuándo había que levantarse y cuándo sentarnos o desplazarnos. Se comportaba con mucha decisión y nosotros seguíamos sus órdenes. No era exactamente muy democrático.
Nos sentábamos en medio de la calle, disparaban gas lacrimógeno en nuestra dirección y nosotros salíamos corriendo. Habían llamado a la Guardia Nacional y la División Aérea 101 había aterrizado en Washington porque estaban aumentando las movilizaciones contra la guerra. ¿Deberíamos hacerlo o no deberíamos hacerlo? Neil y yo, después de haber probado lo que era estar ahí, opinamos que debíamos continuar, que esto no pondría en peligro la seguridad nacional y que de hecho sería un servicio público. Yo solo sabía que tenían un montón de documentos clasificados como secretos y yo como abogado tenía que saber si se podían publicar unos documentos secretos. Aquí hay una ley sobre el espionaje que después de darle vueltas y más vueltas, podría aplicarse a la publicación de los documentos del Pentágono. Nosotros éramos los que estábamos en la sala de máquinas haciendo el trabajo, no éramos los directivos de la compañía, pero oíamos todas las batallas que se libraban a nuestro alrededor y sabíamos que nosotros también estábamos corriendo un riesgo y que la firma de abogados que llevaba décadas trabajando para el Times nos decía: no lo publiquéis, ¿sabéis que estáis infringiendo la ley sobre el espionaje y que os van a meter en la cárcel? Créame que nos lo dijeron. Y menos mal que Jim Godell, el abogado interno de la compañía, adoptó una postura diferente. El riesgo que asumió el New York Times era de vida o muerte para una institución. Y no me refiero a las 5.000 personas que trabajaban para el Times, sino a que era el líder de la prensa institucional en un país libre. De alguna forma sospechábamos que tampoco conseguiríamos sobrevivir si decidíamos rechazar este material, que tarde o temprano se sabría que lo tuvimos en nuestras manos y que nos dio miedo publicarlo. Y eso habría sido una enorme vergüenza. Oímos que el director dudaba, ahora sí, ahora no, hasta que por fin, a los 10 días de estar preparando aquella cantidad de material, que era como publicar lo que el viento se llevó 3 veces en cuestión de 10 días, un proyecto enorme, finalmente el director se decidió a firmar y estaba dispuesto a publicarlo. Recuerdo que Jimmy Greenfield nos dijo que se llevaría al director a jugar al golf el sábado, que era el día en el que se imprimía el periódico, para asegurarse de que el director no cambiase de idea. Creo que era un sábado por la noche. Los 4, Dan y Pat Ellsberg, mi esposa y yo, decidimos ir al cine a ver una película que Dan Ellsberg había visto 7 veces y quería volver a verla. Era 2 hombres y un destino. Aquella noche me pareció que se encontraba nervioso y le pregunté: ¿qué te pasa? Y me comentó que le había llamado un amigo del New York Times y le había dicho: no puedo hablar contigo ahora mismo, el edificio del Times está rodeado por guardias armados. Pero las máquinas ya están en marcha y mañana vamos a publicar un documento de alto secreto del gobierno. This weekend, portions of a highly classified Pentagon document came to light for all the world to see and brought cries of outrage from Washington. The Pentagon Papers make it abundantly clear how little the public knew of what was going on behind the scenes during... Its main effect is to refute the notion that we stumbled into the war. At the White House, a spokesman said President Nixon got his first look at the secret report when a copy was delivered to him today. This goddamn New York Times expose of the most highly classified documents of the war. You mean that was leaked out of the Pentagon? Sir, this is a devastating security breach of the greatest magnitude of anything I've ever seen. Did we know this was coming out? No, we did not, sir. I'd just start right at the top and fire some people. I mean, whatever department it came out of, I'd fire the top guy. En el primer número que publicaron salía un párrafo de lo que decía el ayudante del secretario de Defensa al secretario McNamara. Casi me lo sé de memoria. Decía: estamos en Vietnam un 10% para ayudar a los subvietnamitas, un 20% para contener a los chinos y un 70% para guardar las apariencias en nuestro país. Todas las mujeres estadounidenses que tuviesen un novio o un marido podían asumir que estuvieran defendiendo a los subvietnamitas, pero enterarse de que estuvieran muriendo solo por salvar la imagen era verdaderamente indignante.
El lunes fue un día muy interesante. Volví al New York Times, subiendo a toda prisa por el ascensor hasta la planta de la cúpula directiva, y estaban enfrascados en una discusión con el mayor griterío que había oído en mi vida. Había llegado un telegrama de John Mitchell, el secretario de Justicia de Nixon. El telegrama decía: queremos que detengan la publicación inmediatamente y si no lo hacen, tomaremos las medidas apropiadas. A ver, ¿para qué llevamos 200 o 300 años luchando en este país para defender el derecho a hablar? El derecho a publicar, el derecho a pensar contra las amenazas de los gobiernos, si vamos a renunciar a todo porque alguien nos envíe un telegrama. A federal court has ordered the New York Times to stop publication temporarily. The government asked for and got an injunction against the Times. Antes de que el gobierno de Nixon prohibiese la publicación del New York Times, nunca un tribunal federal había emitido ningún mandamiento judicial contra ningún medio de comunicación. A name has now come out as the possible source of the Times Pentagon documents. It is that of Daniel Ellsberg, 40 years old, one-time Marine, later a top policy analyst for the Defense and State Departments during the Vietnam buildup. There was no sign of Professor Ellsberg or his family at their home in Cambridge, Massachusetts. Estábamos viendo las noticias en la televisión y vimos que teníamos al FBI en nuestro piso de Cambridge. Pensamos que no podíamos volver allí. Tendríamos que pasar un par de noches en algún motel usando un nombre falso. No habíamos hecho la maleta y no teníamos ni siquiera un cepillo de dientes, nada. Sabía que lo estarían buscando para arrestarlo. Y quería tener la oportunidad de darle los documentos a otros periódicos. Aquel día salía de una reunión a las 3 de la tarde, después de que hubiesen prohibido la publicación del Times, y mi ayudante me dio un número de teléfono. Llamé y una voz me dijo: si le consigo lo que quieran, ¿lo publicarán? Y le contesté: por supuesto que lo publicaré. The Post picked up the Pentagon story where the Times left off, but was ordered to halt its publication of the material in a court ruling last night. No había forma de saber cuándo iban a poder seguir publicando los documentos en el New York Times y en el Washington Post, si es que se lo volverían a permitir. Podría ser el final, a menos que otros periódicos estuviesen dispuestos a desafiar al gobierno. Oí que el senador Mike Gravel emplearía una táctica obstruccionista hasta que se dejasen de reclutar soldados. Yo seguía con mi política obstruccionista cuando recibí una llamada. No sabía quién era. Me preguntó: ¿es usted el senador Gravel? Le dije sí, y me dice: ¿querría leer los documentos del Pentágono en el Senado? Y le dije sí, y ahora por favor cuelgue. Como le dije por teléfono, si quería hacer un discurso obstruccionista, yo le daría material que le mantendría ocupado leyendo hasta la Navidad. La persona que me entregó los documentos fue Ben Bagdikian. Era el director del Washington Post. Era un senador con poca antigüedad y de Alaska, por lo que no tenía mucha influencia. Creo que era miembro del Comité de Edificios y Parques. Nos vimos y, como yo quería ser lo más discreto posible, quedamos fuera del Senado, en las columnas que hay junto al Capitolio. Y mira por dónde aparece Bob Dole. Bob me ve y se acerca para decirme algo. Ben se esconde detrás de la columna y yo procuro despachar rápidamente a Bob. Por fin consigo hablar con Ben. Me iba a entregar los documentos en algún rincón apartado del Parque Rock Creek. Ben, esto no lo vamos a hacer así, le dije. A medianoche, bajo la marquesina del Hotel Mayflower, aparcas el coche allí y yo me acerco a tu lado con el mío. Salgo, abro el maletero y tú abres el tuyo. Llegué allí con mi Karmann guía. Él venía con un par de ayudantes y le dije: esto pesa mucho, podrían echarte una mano ellos. Y me contestó: no, yo tengo inmunidad, pero ellos no. Pasamos los documentos de un coche a otro en cuestión de segundos y me fui rápidamente de allí. En la clandestinidad me llamaron las personas de este país en las que más se puede confiar. Good evening. Daniel Ellsberg, a former State Department and Pentagon planner, and of late something of a phantom figure, agreed today to be interviewed at a secret location.
I asked him what he considers the most important revelations to date from the Pentagon documents. I think the lesson is that the people of this country can't afford to let the president run the country by himself without the help of the Congress, without the help of the public. Dan hace una entrevista en la CBS que sale por televisión en todo el país mientras el FBI nos busca en el mayor despliegue realizado desde el secuestro de Lindbergh. Pero nosotros aún no habíamos entregado suficientes documentos. Today another lid broke loose. The Boston Globe began its series based on presumably classified government documents. The Chicago Sun-Times entered the drama today by running a story which says that the Kennedy administration... Today, the 11 night newspapers and the Los Angeles Times joined the procession. Se había acabado el juego. No iban a conseguir detener la publicación de los documentos del Pentágono. Dan y su red habían distribuido partes de la investigación a 17 organizaciones diferentes. No podían detenerlos. Como uno de los abogados dijo, era como intentar amaestrar abejas. La prensa dijo, nosotros tenemos un criterio y podemos valorar lo que es bueno para la seguridad nacional. Y podemos ser y vamos a ser independientes de nuestro gobierno. Esa declaración de independencia fue la que a partir de entonces cambiaría la relación entre el gobierno y los medios de comunicación. La noticia de los documentos del Pentágono salía todas las noches durante los 7 u 8 primeros minutos del programa de noticias, así durante 2 semanas. De esta forma captamos mucha más atención pública de la que podía haber imaginado. Seguíamos escondidos, por eso podíamos ver las noticias día y noche, y todo estaba sucediendo de una forma muy espectacular. Alaska's 41-year-old Democratic Senator Mike Gravel held a mock meeting of his subcommittee on buildings and grounds with only himself present, and began reading aloud the 7,000-page Pentagon secret report in public. The papers prove that for 20 years we have been victims of our Southeast Asia policy. Tenía un miedo de muerte por revelar los documentos del Pentágono. No sabía si me iban a meter en la cárcel. Solo podía pensar en la gente a la que estaba matando mi país, en mis compatriotas mutilados y en que aquello era horrible. Así que me dejé llevar por mis sentimientos, no por patriotismo, sino por algo a lo que amas profundamente y que va por muy mal camino. He continued until exhaustion and emotion overcame him after 1 o'clock this morning. Conseguí rehacerme y pensé, ten en cuenta que soy la única persona del comité, así que pide la aprobación por unanimidad para hacer constar los documentos en acta. Cogí el martillo y golpeándolo declaré, no hay objeciones, queda aprobado. Ya está, los documentos ya son públicos, están en el acta del Senado. Even if the FBI had wanted to arrest him outside the courthouse this morning, they probably couldn't have done it. Ellsberg was walled off by newsmen and supporters as he admitted that he was indeed the man who brought the Pentagon Papers to the press and congressional leaders. I did this clearly at my own jeopardy, and I am prepared to answer to all the consequences of these decisions. Dr. Ellsberg, you have any concern about the possibility of going to prison for this? Wouldn't you go to prison to self-fund this war? In one of the most important judicial decisions in the history of the country, the Supreme Court today ruled that the New York Times and the Washington Post may continue to publish the secret Pentagon Papers. The ruling was amazingly simple. It was that proving the need for prior censorship is a heavy burden, and the government didn't meet that burden. The decision was a great one. The story today is what the Constitution of this country means to us. I've never appreciated what the meaning and importance of separation of powers is so much as in the last week. Cuando Dan Ellsberg divulgó los documentos del Pentágono, lo hacía para detener la guerra. Sin embargo, el legado más importante que nos ha dejado ha sido el fallo del Tribunal Supremo en este caso, que quizá sea la decisión más importante de la historia judicial en relación con la primera enmienda.
Le aseguro que todos los días habrá algún abogado que mencione el caso de los documentos del Pentágono para proteger la libertad de expresión y la libertad de prensa conculcada por el gobierno. Cuando por fin nos ganamos el derecho a seguir publicando autorizados por el Tribunal Supremo, este había decidido, mediante sentencia firme, que la excusa de la seguridad nacional no justifica la censura previa. I wanted to tell you that I was so damn mad when that Supreme Court had to come down. First, I didn't like their decision, but unbelievable, wasn't it? It was unbelievable. You know, those clowns we got on there, I'll tell you, I hope I outlive the bastards. Persons close to the president vehemently deny that he is in any vengeful mood toward the New York Times or any other newspaper. As for fears expressed by reporters and editors that there is big trouble ahead from the administration, the Nixon men say that is pure paranoia, ridiculous. Mr. Ellsberg, or Dr. Ellsberg himself, has been hailed as a hero by a lot of people, condemned as a traitor by others. We welcome, please, the man who made the whole thing possible, Dr. Daniel Ellsberg. Creo que el espectáculo en torno a la revelación de los documentos, centrado en la personalidad y experiencia del mismo Dan Ellsberg, dio una relevancia a los documentos que probablemente no habrían tenido de haberlos asociado a otra persona con una imagen más gris. That much applause without even doing a monologue? That's amazing. Is there any way to answer in 30 seconds what people can do? I think one thing that people will conclude when they read it is that they have not asked enough. They have not expected enough or demanded enough in the way of boldness, in the way of responsibility from their public servants. Make that known, and I think that our Constitution will continue to function better than it has been in the past. Creo que ha traicionado la confianza que habían puesto en él y ha puesto en peligro no solo su seguridad, sino la de toda la gente que estaba involucrada. No tenía la menor duda de que acabarían asociando a mi mejor amigo Harry Rowan con lo que había hecho yo. Y puesto que lo hice mientras él era presidente, sabía que le achacarían a él el fallo de seguridad y que podría perder su trabajo, como de hecho lo perdió. E.M. Foster dijo una vez, si tengo que elegir entre traicionar a mi país y traicionar a un amigo, espero tener suficientes agallas para traicionar a mi país. Recuerdo cuando me mencionaron esa cita, que yo no estaba de acuerdo en absoluto. Estábamos hablando de muchas vidas. Estamos hablando de poner fin a una guerra. Poco después de la publicación de los documentos del Pentágono estaba en una conferencia en UCLA. Había por lo menos 12 personas de la corporación RAND y ninguno de ellos le dieron la mano a Dan. Ninguno se sentaba a su lado. Le trataban como a un traidor. Aunque es difícil saber si le consideraban un traidor con su país o un traidor con su organización. Era como el tifus. Era como un leproso con una campanilla atada al cuello. He visto que cuando la gente tiene miedo a que la marginen del grupo de personas que respeta y cuyo respeto desea, se ven obligados a participar en cualquier cosa, aunque sea horrible. Whatever his intentions may have been, in your opinion, did Daniel Ellsberg betray his country? I would put it another way. Daniel Ellsberg, whatever his intentions, gave aid and comfort to the enemy. And under those circumstances, that is inexcusable. After all, he is putting himself above the President of the United States, above the Congress, above our whole system of government, when he says, in effect, that he would determine what should be made public.
Creo que probablemente haya una buena justificación en estas palabras de Nixon. Tomaba una decisión en el Consejo de Seguridad Nacional y al día siguiente la leía en primera página del New York Times o de otro periódico. Así es prácticamente imposible gobernar. Just because some guy's going to be a martyr, we can't be in a position of allowing a fellow to get away with this kind of wholesale thievery, or otherwise it's going to happen all over the government. I just say that we've got to keep our eye on the main ball. The main ball's Ellsberg. We got to get this son of a bitch. La filtración de los documentos del Pentágono hizo que cambiase la Casa Blanca. Fue lo que llamaríamos el principio del periodo oscuro. No es que antes fuese una maravilla, pero las cosas se pusieron bastante feas. Aquello marcó un punto de inflexión en la presidencia de Nixon. Y fue cuando Eagle Krog, Bud Krog, fue elegido para encabezar la llamada Unidad de los Fontaneros. El presidente nos llamó al despacho oval. Estuvimos reunidos John Ehrlichman y yo con él. Se sospechaba que el doctor Ellsberg tenía acceso a los planes de guerra más recientes desarrollados por la administración Nixon y que era capaz de divulgarlos. Salí de esa reunión con la seguridad de que me encontraba ante una crisis de seguridad nacional y que había que tomar todas las medidas necesarias en respuesta. El presidente había decidido montar una unidad especial de investigaciones con el personal de la Casa Blanca. ¿Trabajaba solo Daniel Ellsberg? ¿Trabajaba con más gente? ¿Formaba parte de una conspiración? En ese contexto, Howard Hunt propuso obtener información que pudiera usarse para desacreditar al Dr. Ellsberg. Había que realizar una operación secreta para examinar los informes que guardaba el Dr. Louis Fielding, psiquiatra del Dr. Ellsberg. Esta propuesta le llegó a John Ehrlichman. Bajo la propuesta había dos líneas delante de las cuales decía aprobar y desaprobar. Escribió su inicial E en aprobar y luego añadió, bajo la garantía de que no se conozca el origen. Un día vino el FBI y me dijo, traemos una citación para que declare ante el gran jurado. Mi padre estaba muy preocupado. Pensaba que mi madre podría hacer algo más para evitarlo de alguna forma con mejor asesoramiento legal o lo que fuese. Pero ella le decía a mi padre que él había sido quien me había metido en esto y que yo simplemente iba a decir la verdad. Mi padre respondió, por supuesto que tiene que decir la verdad. Y la acusación giró en torno a mi participación personal en el asunto, la gente que yo conocía y cómo fotocopiamos los documentos del Pentágono. Yo tenía claro que no iba a declarar contra él. Porque, para empezar, yo le había animado a hacerlo. The Attorney General offers me the alternative of collaborating with him in his attempt to prosecute Daniel Ellsberg by testifying in secret before a grand jury. For me, that is no choice. Lo detuvieron inmediatamente por desprecio al tribunal. Ofendió al equipo de la acusación negándose a cooperar de ninguna forma con el gran jurado. Si Tony hubiese testificado, le habrían dejado marchar sin cargos. Lo primero que me vino a la mente fue el aforismo de Gandhi. No debemos colaborar con el mal. The Pentagon Papers drama changed abruptly into the Pentagon Papers media freakout and cameraman's farce as the documents arrived at the Senate
Creo que Dan se sentía decepcionado porque esperaba demasiado de la publicación de los documentos. Quizá pensaba que iban a provocar mayor conmoción de la que provocaron, a pesar de que causó un gran revuelo. Where is Mr. Ellsberg? I hope he's in jail. Pero creo que lo decepcionante para él fue que la opinión pública no absorbiera realmente el contenido de los documentos. Había renunciado a mi trabajo, a mi carrera, a mi poder y había arriesgado mi libertad por una apuesta. Apostaba a que el pueblo estadounidense, si conocía la verdad, si sabía cómo le habían mentido los mitos que le habían llevado a respaldar una carnicería que duró 25 años, el pueblo estadounidense se acabaría oponiendo. Y el riesgo que asumes cuando haces algo así es el de acabar dándote cuenta de que tus conciudadanos escuchen las cosas, las aprendan y las comprendan, para posteriormente acabar olvidándose de ellas. I remember speaking about a year ago and expressing the hope that we would end this war before we had dropped another 1 million tons of bombs on the Vietnamese. Well, that hope has been disappointed. No conseguimos que publicasen en el periódico el tonelaje de bombas que habíamos denunciado. Ni siquiera se molestaron en decir, los Ellsberg tienen el curioso hábito de indicar en todas sus conferencias de prensa diarias el número de bombas que hemos lanzado la semana pasada. We've dropped another 200,000 tons of bombs on Indochina. That's 10 Hiroshimas. 1 Hiroshima a week. Nunca publicaban lo que decíamos, y mucho menos los hechos que estaban ocurriendo. Cuando supe que iban a seguir bombardeando Vietnam eternamente, para mí era como si bombardeasen al vecino. La gente que vivía allí era algo más que fotos o números para mí. Cuando fuimos a seleccionar nuestro jurado, llevamos a un experto, un psiquiatra. Nos dijo que estábamos defendiendo a 2 jóvenes brillantes, hombres con futuro, que habían triunfado y estaban dispuestos a arriesgarlo todo, no por sus propios intereses, sino por un principio. Nos dijo que no eligiésemos a hombres de mediana edad, porque esta gente, a lo largo de su vida, suele renunciar a sus principios en favor de su carrera o por motivos familiares. Y como ellos han transigido, sentirán mucho desprecio por 2 hombres que han sido capaces de arriesgarlo todo por defender sus principios. In Los Angeles today, Daniel Ellsberg returned to the witness stand in the Pentagon Papers case, and for the first time, the chief defendant spelled out how he changed from hawk to dove on the Vietnam War. Llevaba ya 4 días y medio en el estrado, y me acordé de un incidente ocurrido en 1976, cuando llegué a una aldea incendiada que habían quemado nuestras tropas. Vi a unos niños intentando coger una muñequita de plástico entre las ascuas. Aquella escena tan triste me angustió mucho. Eso era lo que significaba la guerra para ellos, la destrucción de sus hogares y de sus vidas.
At the Pentagon Papers trial in California today, it was revealed that the people who burglarized the Watergate also burglarized the office of Daniel Ellsberg, psychiatrist. Mr. Ehrlichman, are you telling me that the break-in to Dr. Fielding's office was to satisfy the President of the United States? The President wanted very much to make sure that a thing like this could not happen again. En ningún momento nadie preguntó, ¿esto es lo correcto? Nunca se examinó el aspecto legal, ético o espiritual. En ningún momento se llegó a cobrar conciencia de ninguno de esos aspectos. La falta de integridad fue de primera magnitud. La revelación, durante el juicio de los documentos del Pentágono, de que la Casa Blanca había enviado a los fontaneros a Los Ángeles, llevaría a destapar el escándalo del Watergate. Y para colmo, si es que la historia necesitaba algo más, el presidente se había reunido con el juez que presidía el tribunal. The man presiding over the Ellsberg case, Judge Matthew Byrne, today confirmed that Ehrlichman had offered him the job of FBI director. It didn't seem possible, but there were even more sensational developments today involving the White House. An admission from the Federal Bureau of Investigation that it had listened to Daniel Ellsberg on wiretaps as long as 2 years before he released the Pentagon Papers. Good evening. A federal judge in Los Angeles today declared a mistrial in the Pentagon Papers case. He dismissed all the charges against Daniel Ellsberg and Anthony Russo. The judge ruled that the government had so tainted its own case as to make a fair trial impossible. A presidential prosecution that started, we now know, in order to help re-elect a president, and it's ending now, I think, to avoid impeaching that same president. But it won't stop that process because the facts, thanks in part to this trial, are out on the table. They're out of the safes, just as the Pentagon Papers are out of the safes, and they're the same kind of facts. And they can't be put back in the safes. Son of a bitch thief is made a national hero, sending it off on a mistrial. The New York Times gets a Pulitzer Prize for stealing documents. We're trying to get at thieves. What in the name of God have you come to? Entre lo que hizo Dan y lo que hizo el presidente, reaccionando exageradamente por lo que había hecho Dan, acabaron transformando la historia. Lo que preocupaba a la Casa Blanca era cómo se había encubierto el robo de Ellsberg, y aquello acabaría por sembrar las semillas del Watergate. El mayor éxito de todo lo que hizo fue echar a Nixon de la presidencia. Pero estoy seguro de que él no lo esperaba, ni siquiera era su intención. Lo más importante que se puede sacar de la divulgación de los documentos del Pentágono es la decisión que tomó un representante público de dar prioridad a su conciencia en lugar de a su interés personal. The fact is that secrets can be held by men in the government whose careers have been spent learning how to keep their mouths shut. I was one of those. Una persona como él, que había empezado también, trabajando para el gobierno, que comprendía cómo funcionaba todo por dentro y que luego no tenía miedo a hablar e intentaba desenmascarar la mentira y revelar la verdad para que la gente pueda tomar decisiones con verdadero conocimiento respecto a su vida, nuestra nación y el mundo entero. Esa era la persona más adecuada para tirar de la manta y poder sacar todo a la luz. We as a people do have that power. The power to change ourselves and history. We are here today. Creo que la repercusión que tiene lo que hace Dan se debe a que él siempre intenta hacer el máximo bien, teniendo en cuenta las circunstancias, sin que le importen las consecuencias. Cuando trabajé en el gobierno,
Yo no fui capaz de hacerlo. Me sentía demasiado atado al grupo para el que trabajaba. Pero Dan lo ha hecho siempre, y es increíble la vida que ha llevado en los últimos 30 años desde que ocurrió todo aquello. Aquella decisión influyó profundamente en él durante el resto de su vida. A partir de entonces, no iba a descansar tranquilo a menos que formase parte de algún movimiento contra la guerra y en favor de la justicia social. Durante todos estos años, ha estado luchando guiado por el mismo espíritu que le llevó a revelar los documentos del Pentágono. The courage we need is not the courage, the fortitude to be obedient in the service of an unjust war, to help conceal lies, to do our job by a boss who has usurped power and is acting as an outlaw government. It is the courage at last to face honestly the truth and the reality of what we are doing in the world and act responsibly to change it.